Buenos días hermanos, hoy vamos a continuar con lo que es la otra parte del libro que hemos estado meditando, analizando, pero antes de ello quisiera tener una oración para que Dios nos guíe en el estudio de este mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Estamos estudiando sobre el origen del pecado en el cielo, qué fue lo que sucedió en el cielo. Acuérdense que hay que entender todos estos detalles para entender el mensaje de justificación por la fe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora y por siempre, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestras mentes para estudiar tu palabra, Señor. Pero antes de ello, perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones de toda inmundicia, Señor. Y que tu poder pueda hacernos entender tu palabra, Señor, que es tan preciosa, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, Señor. Ayúdanos a cada día escudriñar tu palabra. Y por favor, Padre, dirígenos, Señor, que seas tú nuestro Maestro. Perdona nuestros pecados, Señor. Todo te lo pido, no porque yo tenga algún mérito, Señor, sino en los méritos sagrados y únicos de tu Hijo amado Jesús. Te hago estas peticiones, Padre. Amén, Señor, amén. Amén. Entonces continuamos con el libro, la última parte del vídeo que grabamos. Quedamos en lo que es el paralelo que había entre los reyes paganos como Tiro, Babilonia, rey Nabucodonosor y Satanás. Es decir, Satanás implantó su misma imagen en el sistema de gobierno apóstata que él implantó en esta tierra. Es decir, en estos reyes paganos vemos también la misma imagen de Satanás implantada. Es decir, las mismas cosas que sintió Satanás en el cielo, la misma soberbia, odio, envidia, lo mismo Satanás lo implantó en esta tierra y los reyes paganos también sintieron esto mismo. Por ejemplo, ya vimos el ejemplo de Babilonia, vimos el ejemplo de Tiro. Ya creo que con esos dos ejemplos podemos tener una visión un poco más amplia de lo que fue el origen del pecado en el cielo. Entonces, seguimos. Es importante subrayar que el enemigo era quien estaba al control de estos reyes paganos, de los reyes paganos de Babilonia. El libro de Isaías habla de que este ángel quería sentarse en el monte del testimonio, a los lados del norte. Y en el Salmo capítulo 48, versículo 2, se habla de que el monte de Sión está en los lados del norte. Y dicho sea de paso, el monte de Sión es una figura de el cielo, del monte del testimonio del cielo. Entonces, el Salmo 48, 1 y 2 dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Y aquí sigue diciendo: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad de quién? Del gran rey. Entonces, vemos que Sión es una figura de la ciudad celestial. Cuando nosotros estudiamos los libros de Isaías, los libros de Ezequiel, todos los libros de profetas y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que se hablan en muchos términos de figuras y esas figuras representan algo. Entonces hay un paralelo entre la acción terrenal y la acción celestial. Es decir, la acción terrenal es una figura es una representación de la acción celestial. Entonces vemos que es muy importante tomar en cuenta esto porque para poder entender más sobre lo celestial. Entonces, así que el propósito de este ángel era usurpar el trono de Dios. Y podemos ver un paralelo en la forma de gobierno de Nabucodonosor. En el norte de la parte principal de la ciudad, ahí vemos que ahí estaba el control sobre este gobierno. Ahí vemos que estaba el control sobre este gobierno apóstata. Satanás estaba prácticamente manipulando a este rey pagano Nabucodonosor. Entonces vemos que aquí vemos un paralelo entre el sistema de gobierno de Nabucodonosor y lo que también sucedió
en el cielo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se volvió después de tener tanta riqueza, se volvió un rey soberbio. Nabucodonosor quería exigir adoración para él, para las deidades que él tenía también. Quería exigir adoración para él sí mismo. Entonces, entre esas adoraciones para sí mismo que quería exigir Nabucodonosor, él, con el propósito de exaltarse y de hacer de su gobierno una monarquía, un imperio poderoso, que era un imperio poderoso. Por eso esas altas riquezas que tuvo Babilonia, Nabucodonosor, cada riqueza, cada grandeza que tuvo este rey, lo hacía cada vez más soberbio, lo hacía un rey arrogante, soberbio. Entonces, prácticamente lo mismo que sucedió en el cielo. Dios dotó a este ángel de mucha riqueza, de mucha sabiduría, lo revistió de una autoridad maravillosa, pero sin embargo este ángel, ¿qué hizo? Echó por tierra todo lo que Dios le dio y quiso aspirar más, tener más de lo que tenía. Lo mismo el rey de Babilonia, no se conformaba con todo lo que tenía, sino que quiso ir más allá. Y ese más allá era que quería hacer de que todos le adorasen, de que todos le rindiesen obediencia a todo lo que él decía. A todo lo que él imponía, el rey de Babilonia, él quería que todos le rindieran obediencia. Entonces, lo mismo sucedió en el cielo. Satanás quería de que todo lo que él decía, todo lo que él decía, todo esto se le obedeciera. Entonces, lamentablemente, este ángel echó por tierra todo lo que Dios, la grandeza de las cuales Dios le había dado, su sabiduría, todo lo que Dios le había dado, lamentablemente no lo desechó, desechó lo que Dios, en el puesto que Dios lo puso. Entonces vemos que aquí hay un tremendo paralelo podemos entender muchas cosas interesantes. Entonces, vemos que uno de los dioses principales, ya lo leímos una oportunidad, pero no está de más repetirlo, era Marduk, ¿verdad? Marduk estaba a los lados del norte. Y este dios principal, según las mitología pagana babilónica, se suponía que era el más importante de los antiguos dioses de Babilonia y tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás parecían girar. Dice, la mitología pagana con frecuencia representaba a los dioses reunidos en un concilio sobre una montaña, en un lugar lejano situado hacia el norte. Este principal dios de Babilonia representa a Satanás también. Es decir, todo lo que este ángel, querubín, quiso imponer para usurpar el trono de Dios, como no lo logró en el cielo, vino a esta tierra a introducir ese sistema de gobierno pagano. Entonces nosotros estudiando, podemos ver cómo Satanás ha implantado su misma imagen en los hombres en esta tierra. La mayoría de los hombres soberbios que están apartados de Dios tienen estas mismas cualidades, estas mismas cualidades que caracterizan a este ángel que se reveló, que ahora se llama Satanás, adversario, diablo, serpiente antigua y el acusador de nuestro hermano, también se le dice en Apocalipsis. Recibe 5 nombres en el libro de Apocalipsis, este enemigo de Dios. Entonces, qué tremendo cómo este ángel desechó todo lo que Dios le había dado. Entonces dice, en el trono de Dios, como no lo logró en el cielo, vino a esta tierra a introducir este sistema de gobierno pagano y las mismas estrategias que quiso aplicar para difamar el nombre de Dios, lo hizo aquí en esta tierra, con el propósito de apartar el corazón de los hombres de Dios. Es decir, el propósito de Satanás es, como no logró en el cielo seguir sembrando duda en el cielo, haciendo de que los ángeles de Dios se rebelaran contra Dios, como no pudo hacer de que se rebelaran más contra Dios. Entonces, lamentablemente vino a esta tierra
y hizo de que los seres humanos nos rebeláramos contra Dios, con el propósito de borrar del corazón del hombre la imagen que Dios había implantado en el hombre, y Satanás establecer su propia imagen en el corazón del hombre. Y lo ha hecho. Satanás ha establecido su propia imagen en el corazón del hombre. Porque vemos, por ejemplo, la destrucción de los antidiluvianos. ¿Por qué fueron destruidos los en el diluvio? Porque eran soberbios. Su corazón estaba lleno de odio. Caín, ¿cómo fue? Un asesino. Era soberbio. Entonces, vemos que Satanás fue implantando su misma imagen en toda la humanidad desde que entró el pecado en la tierra. Y de esta manera, como no lo logró, como del cielo fue expulsado, entonces vino a esta tierra a querer contaminar al hombre y lo logró. Hizo de que Adán y Eva cayeran en pecado y así se fue ensanchando más la mancha del pecado. Así Satanás fue sembrando más su orgullo, su arrogancia, su soberbia en los corazones de los seres humanos. Entonces, aquí dice, estudiando todo el sistema de gobierno pagano terrenal, tenemos luz que Dios nos dejó de la historia bíblica de estos reyes para nosotros entender el origen del pecado en el cielo. Entonces, de la misma manera que el rey de Babilonia imponía adoración y buscaba medios para que lo adorasen, dice lo mismo, el método de gobierno de Nabucodonosor era un sistema monarca, y por toda la gloria que tenía este rey, las riquezas que poseía Babilonia en aquel tiempo, toda la grandeza que tenía, lo hizo cada vez más soberbio, que imponía hasta sobre el tipo de alimentación que el rey exigía. Y ese tipo de alimentación exigía adoración para el rey y para sus deidades también. Entonces vemos claramente cómo este rey, con todas sus riquezas, dice la Biblia que quiso ensalzarse a sí mismo. Entonces, y también dice, es decir, por una parte el rey Tiro era un engañador, estafador, por sus engaños y mentiras logró engañar a muchos. Y por otro lado vemos que el rey de Babilonia era un soberbio, orgulloso, autosuficiente. Creía tener mucha gloria por su riqueza y por ser Babilonia una ciudad e imperio fuerte. El rey Nabucodonosor se hizo más soberbio y su corazón se fue llenando más de orgullo. Entonces podemos observar que las mismas cualidades que hicieron pecar a este ángel también fueron implantadas por este ángel aquí en la tierra. La soberbia, la envidia, calumnia, odio, todo lo que este ángel sintió a rebelarse contra el gobierno de Dios, los mismos sentimientos los introdujo en esta tierra cuando hizo caer a Adán y Eva. Quiere decir que los mismos sentimientos Satanás lo ha implantado en esta tierra. Y fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Continuando la secuencia del libro, dice: en Apocalipsis 12:4 se describe la siguiente escena: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, ¿qué representa la cola? ¿Qué representa las estrellas? Ya vimos anteriormente en el libro de Isaías qué representaban las estrellas. Ahora, las estrellas, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, representan a los ángeles. Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas representan a los ángeles. Ahora, ¿y qué es eso de que la cola arrastraba la tercera parte de los ángeles? ¿Qué representa la cola? Si las estrellas representan a los ángeles, ¿qué representa la cola? Bueno, el libro de Isaías nos da la respuesta. El libro de Isaías capítulo 9, versículo 13 al 16 nos dice qué nos representa la cola. ¿Cómo fue que Satanás hizo de que la tercera parte de los ángeles, casi la mitad, cayeran en pecado, se rebelaran contra Dios? Y entre esos ángeles que se rebelaron hay principados, potestades, es decir, hay ángeles de alta jerarquía también allí, entre esos que se rebelaron, porque Pablo lo declara en Efesios capítulo 6. Entonces vemos que en Isaías nos da lo que representa la figura de la cola, lo que representa la cola.
Dice, y la cola es símbolo de la mentira. Isaías capítulo 9, versículo 13 al 16 dice lo siguiente. Hablando del pueblo de Israel y sus gobernantes que se habían apartado. Dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Fíjense, aquí se nombra la cabeza y también se nombra la cola. Vamos a ver qué significa eso. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Y sigue diciendo, rama y caña en un mismo día. El antiguo, escuche bien, aquí da la respuesta. Rama y caña en un mismo día. Aquí da la respuesta de qué significa la cola. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Qué interesante. Entonces la cola representa la mentira. Y aquí los explica más claramente, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y son gobernados y sus gobernados se pierden. Quiere decir que representa la mentira, el engaño. Es decir, la cola es símbolo de mentira. Es decir, Satanás arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Quiere decir, lo que quiere decir el libro Apocalipsis, hablando en figura, lo que quiere decirnos, e interpretando esos símbolos, esas figuras, lo que quiere decir es que este ángel, por sus mentiras, por sus engaños, por sus calumnias, este ángel hizo de que la tercera parte de los ángeles cayeran en pecado y fueran arrastrados a un engaño terrible. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vemos tremendamente estas características también en el rey de Tiro. El rey de Tiro fue un rey mentiroso que se hizo grande, se hizo poderoso a costilla del engaño, la mentira, el fraude. Lo mismo este ángel, por causa de la mentira, del engaño, hizo de que la tercera parte de los ángeles se rebelaran contra Dios. Lo puso en contra del gobierno de Dios. Qué interesante. Entonces quiere decir que este ángel, por sus mentiras y engaño, hizo que la tercera parte de los ángeles se rebelaran contra Dios. Y por sus calumnias por sus calumnias también se rebelaron contra Cristo. Hizo de que los mundos no caídos en pecado, escuchen bien, hizo de que los mundos no caídos en pecado y los mismos ángeles que no se rebelaron quedaran confundidos respecto a la justicia y la misericordia de Dios. Es decir, Satanás fue tanto el origen del pecado en el cielo que Satanás prácticamente envolvió al universo en un engaño terrible. El universo fue impregnado de un engaño terrible. Satanás impregnó el universo, los mundos no caídos, de un engaño terrible. Tanto así fue el engaño de Satanás que no solamente hizo de que la tercera parte de los ángeles se rebelaran. Si Dios no fuese intervenido, fuese seguido causando estrago en el cielo. Dios lo expulsó de su trono y entonces, aún así, cuando Dios lo expulsa de su trono, este ángel había ya envuelto a todo el universo en un engaño terrible. Los ángeles habían quedado confundidos respecto a la verdad, a la misericordia, al amor de Dios y a su justicia. Habían quedado confundidos. ¡Qué tremendo el pecado, lo que hizo el pecado! Nosotros pensamos nada más en esta tierra, que es como un granito de arena. No, el pecado causó algo en el cosmos, a través del universo, en el mundo entero, en todo lo que Dios creó, el pecado afectó. El pecado es algo terrible, es un virus tremendo que se fue expandiendo a través de todo el universo. Llegó a esta tierra y todavía el pecado sigue creciendo en los seres humanos que están apartados de Cristo. El pecado se sigue ensanchando más, cada día más. Crece la inmoralidad, crece la falta de amor en el corazón de las personas. No hay amor, no hay sentimiento. Entonces el pecado es algo tremendo. Vemos que el pecado causó un estrago en el cielo, en todo el universo. Los ángeles quedaron engañados, quedaron con duda respecto a lo que compete la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La divina ley de amor fue quebrantada.
fue puesta en tela de juicio el divino carácter de Dios. Eso sucedió, hermanos, queridos amigos, en el cielo. Fue puesto en tela de juicio el carácter de Dios. Qué tremendo, qué tremendo lo que causó el pecado en el cielo. Después vemos, hermanos, que cuando el pecado causó este estrago tremendo en el cielo, hermanos, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que tomar la decisión de poner en marcha el plan de salvación para rescatar a su gobierno, hermanos, para disipar esas ideas falsas que Satanás sembró en el universo, que Satanás implantó en el universo. Qué tremendo, hermanos. Dice el libro Apocalipsis: después de esto hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. La palabra Miguel, ya todos sabemos, viene también de Micael, significa quien como Dios, y este nombre lo recibe también uno de los amigos de Daniel recibe este nombre, pero Nabucodonosor lo cambia también, le dan este nombre que sí tiene un gran significado. Entonces Miguel significa quien es como Dios, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Dios tuvo que tomar la decisión de expulsar a estos ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, dice el libro Apocalipsis 12:7 al 9. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual que engaña al mundo entero. Qué interesante. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ahora, esta palabra mundo entero, esta traducción, debe entenderse, debe entenderse el cual engaña a todo el universo, porque Satanás prácticamente dejó envuelto en un engaño terrible a todo el universo. A los ángeles no caídos, a los mundos no caídos, lo dejó envuelto en un engaño terrible. ¿De dónde saca eso? Bueno, hay otra traducción que me gustó. Hay varias versiones que lo traducen de una manera interesante. Este mismo versículo, Apocalipsis 12, dice, en Apocalipsis 12:9 dice que el cual engaña al mundo entero. Esta palabra mundo entero debe entenderse como todo el universo, a todos los mundos creados por Dios. Hay dos versiones de la Biblia en que se traduce esta palabra mundo entero, como todo el universo. Qué interesante. La Biblia Castellán 2003 lo traduce, traducción 2003 lo traduce así: fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente, el cual se llama Diablo y Satanás, el que seduce, interesante, el que seduce al universo entero. ¿Están viendo? El que seduce al universo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ve la versión castellana y la versión la Septuaginta también lo traduce de la siguiente manera. En español, la traducción en español de esta traducción lo traduce como seduce al orbe entero. Está viendo a la órbita, orbe entero. Entonces, el universo entero. Vemos claramente cómo este ángel, hasta dónde llegó el pecado, hermanos. Cuando Jesús vino a morir, entonces, hermanos, el plan de redención no abarcaba solamente esta tierra, hermanos. El plan de redención no abarcaba solamente esta tierra. Por eso es importante estudiar, mis hermanos y amigos, por eso es importante estudiar el origen del pecado para entender más sobre el plan de redención. El plan de redención, hermano, no abarcaba esta tierra. La responsabilidad que llevaba a Cristo, hermano, al serse humano, era una responsabilidad tan inmensa que Cristo vino no solo para reconciliar las cosas de esta tierra, sino las cosas que están en los cielos, hermano. Ese engaño que Satanás había causado en el cielo, que había puesto en tela de juicio el carácter de Dios, que había puesto en duda el amor de Dios y su justicia, Cristo vino a esta tierra, hermanos, también para reconciliar eso, para redimir eso, para limpiar con su sangre eso, para desaparecer, para limpiar esas manchas del pecado, hermanos, que causaron este estrago en todo el universo.
Qué tremendo, hermanos. ¿Están viendo la magnitud del plan de redención? Por eso, hermanos, cuando estudiamos esto nos enamoramos más de Jesús. Porque lo que hizo Jesús no fue cualquier cosa, hermanos. Muchos tenemos a Jesús como que, ay, sí, como era Dios, Él venció. No, Jesús vino a ser 100% humano, a padecer todo lo que padeció. Y todo lo que ganó Jesús, hermanos, todo lo que ganó Jesús lo ganó luchando, peleando la buena batalla en esta tierra. Por la fe de Jesús, la fe que Él tuvo, pudo vencer todas estas cosas. Una fe tan tremenda que no escatimaba ni su propia vida, no le importaba su propia vida, lo único que le importaba era vindicar el carácter de su padre. Lo único que le importaba era poner en alto el nombre de su padre, mostrar al universo y a todo el mundo, decir, mira, este es el verdadero carácter de mi padre, esto que presentó Satanás es mentira, es calumnia contra mi padre, este es el verdadero carácter de mi padre. Hermanos, eso fue. Cuando más adelante veamos este tema vamos a tocar más sobre esto. Sigue diciendo, otras traducciones lo traduce como seduce al mundo entero. Es decir, este texto es aplicable a cuando se originó el pecado, el ángel que se reveló engañó a todo el universo. Todo el universo quedó confundido respecto al divino carácter de Dios. Tanto los ángeles que cayeron como los que no cayeron quedaron envueltos en un engaño terrible. El carácter inmaculado y santo de Dios fue puesto en tela de juicio. Qué tremendo, el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio. Oh, queridos hermanos, vemos cuán importante es estudiar el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, pero partiendo desde el origen del pecado. ¿Qué fue lo que sucedió en el mundo entero? ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra? Para que Cristo viniese a este mundo pequeño. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces debemos entender todas estas preguntas, debemos hacérnoslas y responderlas a la luz de la Biblia para nosotros entender la magnitud del mensaje de justificación por la fe, hermano. Es un mensaje que nos bastaría los siglos sin fin. Vamos al cielo y todavía no vamos a entender muchas cosas del mensaje de justificación por la fe. Tanto es tan amplio que Jesús mismo nos va a seguir explicando en el cielo realmente muchas cosas que no pudimos entender de la Biblia sobre el mensaje de justificación por la fe. Hermanos, muchos piensan de que ya han alcanzado toda la sabiduría predicando el mensaje de justificación por la fe. No, hermanos. Saquemos, amigos, queridos amigos, saquemos esa idea de la mente. Este mensaje es tan amplio, tan profundo. Dice la sierva del Señor en el deseado de toda la gente, me gusta cómo ella lo redacta. Dice que la cruz será la ciencia y la canción, tanto para el universo no caído, para los ángeles, y para los redimidos será la ciencia y la canción por los siglos sin fin. Qué interesante, están viendo, hermanos, cuán ampliamente, y no lo dice ella, lo dice la Biblia también, hermano. Este mensaje es poderoso, este mensaje es amplio, hermanos. Muchos pensamos de que ya hemos alcanzado toda la sabiduría con lo que sabemos del mensaje de justificación por la fe. No es así, hermano. Estamos prácticamente empezando a conocer los misterios. Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Tremendo como Pablo lo redacta, mis queridos amigos y hermanos. Pablo habla de las inescrutables riquezas y habla de la multiforme sabiduría de Dios. Qué interesante. Y vemos, hermanos, que si entendemos esto, vamos a entender el mensaje de justificación por la fe y vamos a darle la gloria y la honra a Cristo cada día. Porque cuando empezamos a conocer qué fue lo que hizo Cristo, hermanos, qué fue lo que hizo Cristo, por qué Cristo vino a morir, vamos a amarlo más, vamos a amar más a Dios, vamos a reverenciar más a su nombre. Y por eso Satanás está luchando para que nosotros no entendamos el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Porque Él no quiere que nos enamoremos más de Dios. Él no quiere que nosotros vindiquemos el nombre de Dios. Entonces, hermano, vamos a dejarlo hasta acá. Quedamos en esta parte que dice, otras versiones lo traduce como seduce al mundo entero. Es decir, este texto es aplicable a cuando se originó el pecado. El ángel que se reveló engañó a todo el universo. Todo el universo quedó confundido respecto al divino carácter de Dios. Tanto los ángeles que cayeron como los que no cayeron quedaron envueltos en un engaño terrible. El carácter inmaculado y santo de Dios fue puesto en tela de juicio, hermano. Eso hizo Satanás. Eso hizo el pecado, hermanos.
En todo el universo, en esta tierra también Satanás implantó esa imagen. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo y, y vamos a continuar otro día para no hacer tan largo el video, porque es mucha información para dar en un solo día. Entonces en otro día yo les prometo voy a grabar la otra parte y vamos a seguir grabando esta serie con la ayuda de Dios. Por favor, hermanos, pido sus oraciones y por los amigos que están escuchando este video, los amigos que no conocen de Jesús, que puedan conocer más sobre este plan maravilloso de salvación que Dios ideó para redimir al mundo entero, a todo el universo. Ya más adelante seguimos compartiendo más información. Vamos a tener una oración y vamos a pedir a Dios que nos siga ayudando, nos dé espíritu de humildad, que Dios nos siga transformando nuestro corazón. Hermano, yo no pretendo de que conozco mucho de este mensaje. Apenas estoy comenzando a aprender sobre este mensaje. Yo reconozco que este mensaje es tan profundo que mi mente es tan pequeñita que no puede almacenar todo este mensaje, hermano. Este mensaje es muy amplio, es muy profundo. Y yo estoy seguro de que Dios, por misericordia de mí, yo lo sigo buscando cada día en oración. Dios me va a seguir revelando sobre este maravilloso plan, hermanos, sobre su palabra, que es hermosa. Vamos a tener una oración y con esto terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora y por siempre. Gracias, Señor, por el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Gracias, Señor, por tu plan de redención, Señor, que es tan amplio, tan profundo, Señor. Por favor, Padre, que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos a entenderla cada día, Señor, amarte. Ayúdanos a amarte, Señor, porque tú eres nuestro único Dios que tiene, Señor, grande misericordia por nosotros, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos desobedientes, Padre, tú tienes gran misericordia sobre nosotros. Pero este enemigo, Señor, ha implantado en esta tierra y ha puesto en duda, Señor, en todo el universo respecto a carácter, Señor. Pero Cristo, cuando vino en la cruz, todo el universo pudo contemplar tu verdadero amor, Señor. Esa idea pudo quedar disipada, Señor. Esa idea que Satanás había presentado en el universo. Gracias, Señor, por tu maravilloso plan de redención. Ayúdanos a cada día a amarte, Señor, pero ahora el otro problema lo tenemos en la tierra. Hay muchas personas que no conocen de tu amor, Padre. Te pedimos, Señor, que el propósito de este libro sea de que tu mensaje, tu amor pueda llegar a cada persona que no conoce de ti y también a nuestros hermanos en Cristo de otras organizaciones que todavía no conocen sobre este mensaje, Señor, sobre la magnitud de este mensaje. Te pido, Señor, yo no es que pretenda haberlo alcanzado, Señor, ya el conocimiento. Yo reconozco que estoy apenas, Señor, empezando también, conociendo de este mensaje más ampliamente. Pero, Padre, dame sabiduría, humildad, para que tu mensaje pueda llegar a muchas personas, Señor, para que ellos no vean que yo soy el que estoy hablando, Padre, que ellos vean que es tu voz que está hablando, Señor, a muchos corazones. Te pido que me perdones si he dicho algo mal en esta serie de videos que he estado grabando. Perdóname, Señor, porque como ser humano me equivoco y puedo ofender a alguna persona. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a que yo pueda seguir adelante en esta obra que pusiste en mi corazón con el propósito de que muchas personas puedan conocer este precioso mensaje y nos enamoremos más de ti, Padre, de tu Hijo, de lo que hizo tu Hijo, Padre. Oh Dios bendito, todas estas cosas te las pido, no porque yo tenga algún mérito, Señor, o merezca. Todo lo pido en los méritos únicos y sagrados de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén. Buenos hermanos queridos, amigos queridos, bendiciones para todos y espero que puedan compartir estos vídeos, esta serie con sus amigos que no conocen de Jesús, con sus hermanos en Cristo, de otras organizaciones religiosas y también de la misma iglesia adventista, puedan compartirlo con muchos hermanos que no conocen sobre estos mensajes de justificación por la fe. Que el Señor nos bendiga grandemente y gracias por su participación, gracias por todo y hasta luego. Estamos en comunicación nuevamente.